¿Te gustó la sección 3? Siento que fue como muy profundo. Ay, sí, eso no. Eso ya estamos con una psicoanalítica, pues acá. Estamos para eso. Algún día nos hacemos unas cartas. Cuando yo me esté muriendo, nos mandamos unas cartas. Ay, nos toca hablar de cosas importantes cuando te estés muriendo. No sé ni siquiera quiero hablar mucho. Vea, así de arreglé acá y barrí trapeé y mire, es la misma moneda que corrí con el trapeador y quedó. ¿Oíste? La tengo ahí para prosperidad. Excelente. Hola, soy Manu. No, vamos a empezar. Hola, soy Manu y esto es Muchácharas, un espacio creado para conectar con otras muchachas mientras echamos cháchara. Vamos a hablar de cosas normales con personas normales que hacen de este mundo algo maravilloso. Hola, soy Manu. Hola, soy Rebeca. Y esto es Muchácharas. Y hoy vamos a hablar de nuestras diferencias generacionales. Como mujeres, pero también como madre e hija. hija, muy bien. Entonces, con ayuda de Chatiana, hicimos una estructura de preguntas que yo le quiero hacer a mi mamá. Mi mamá es parte de la generación X y yo soy de la generación Z. Ya me estoy acostumbrando a esos conceptos. Bueno, entonces ya tenemos contexto. Sí, porque los he preguntado mucho a ustedes. Eso está bien. Eso, y tú le enseñas igual a un montón de gente de generación Z. Ya les estoy hablando de eso también. Ah, ellos no saben. Tus estudiantes no saben. Algunos. A mí eso me gusta, porque tú sabes que yo he dicho mucho que las generaciones para mí solo aplican como al primer mundo, aunque bueno, para mí el primer mundo no existe, pero es como que son muy marcadas en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. No, por acá también. Pues ya desde la generación de ustedes eso se va marcando mucho. Esta semana incluso con mis estudiantes yo les preguntaba, ¿ustedes saben a qué generación pertenecen? Muchos sabían y otros están ahí como embolatados. Yo les dije, tranquilos que yo también vivo embolatada, pero mis hijos me han enseñado mucho de esto. Cosa que te agradezco y le agradezco a Sebas. Obis. Entonces, obviamente mi tía y mamá es la primera vez que tenemos un podcast solas, juntas, pero mi mamá ya había estado en este episodio, que los voy a dejar aquí, por si quieren ir a chismosear. Y bueno, obviamente, primero quería charlar con mi mamá porque mi mamá y yo echamos mucho chisme. Y segundo, sí, qué rico. Porque, pues es como que me siento más como haciéndote esas preguntas a ti. No son preguntas específicamente personales, aunque obviamente las respuestas vendrán desde la perspectiva de cada una. Claro. Pero me parece cool, como que siento que lo hemos hecho en la familia, pero no tan específico. No de esta manera, sí. Eso. Además, llevamos un tiempo postergándolo porque ya habíamos pensado en estar aquí las dos juntas. Y lo estábamos postergando. Pues yo no. Bueno. La primera es hablar de preguntas generacionales. Te puedes extender en tus respuestas lo que tú quieras. Listo. Entonces voy a empezar yo y la idea es que luego tú me hagas preguntas sobre mi generación, que seguramente habrá muchas porque has criado a 2 hijos centennials. Y como dices, ¿ambos son de la Google. misma? ¿La generación qué? ¿Ustedes dos? Z. Sebas es más cercana a la Y, que son Sí. los millennials. Sí, sí. Más cercana. Más cercana. Las dos. Sea no este programa, de pronto sí. No, pero sí lo ve Jonathan siempre. Ah, bueno, Jonathan nos va a estar ahí mirando y juzgando. Hola, Jonathan. Primero, ¿cómo se conocía la gente? Porque ahora usamos, obviamente, plataformas o trabajos virtuales o un montón de vainas, pero antes, ¿ustedes cómo hacían para conocer gente que no fuera familiar, por ejemplo? Yo pienso que muchos nos conocíamos por accidente, realmente. Había gente que sí se buscaba para conocerse, pues entre ellos, hey, presentame a tu amiga, era muy bonito, eran los bailes. ¿Familiares? Sí, y sí, generalmente eran bailes familiares. No estoy hablando de mi caso, estoy hablando de casos de compañeras, de amistades, de gente de la familia, pues de pronto que me contaban. Pero en mi caso no, porque yo siempre he sido muy parca en ese tema, fui muy parca con lo social. Si a mí nadie me hablaba, yo me podía quedar quieta toda la noche. Entonces, ¿cómo conocí a mi papá? Ah, eso ya enseguida vamos con ese tema. Ya. Eso fue porque él era un foráneo. Eso fue no era tan fácil de conocer. Desde un balcón, sí. como Julieta. Sí, sí, pero venga, a ver, como sigamos. en Cartagena, te besaron los dedos del pie. Sigamos más bien con cómo me conocían. Entonces, me recuerda mucho las películas antiguas tan bonitas. Yo amo mucho el cine, tú sabes que yo amo mucho las películas. Parezco una niña ya metida buscando qué película verme. Y la forma en que nos conocíamos, obvio, para mi madre y para los antepasados y los abuelos y demás, era todavía más limitado a las fiestas, a buscarse un buen vestidito
y todo eso. En mi época, pues en mi caso no me daba como que qué vestido voy a usar, no, lo que se pudiera. Pero yo sí veía que las amigas eran, y los conocidos eran, hey, vení, presentarme a tu prima, presentarme a esa muchacha que está allá. Entonces era buscando, las redes sociales nuestras eran, eso era mano a mano, eso era de entrada. Recomendación, hey, familiar. mira esa muchacha, sí, recomendación, o no, yo sí salí con ella, pues no se funciona, vení, te la presento. O esa es una prima mía, eso era un rollo de algunas personas entre primos. En mi caso no, yo no era casi de ir a fiestas, eran las fiestas de la familia. Siempre hubo mucho baile en la familia, yo creo que en los antepasados tenía que haber mucho baile, esa recocha que tenemos los paisas, pero mis papás mantenían en fiestas y en cosas, entonces toda esa gente mantenía bailando y yo era una niña, manteníamos haciendo la comidita, lo que le llamábamos comitiva. Entonces, en mi época de 15, 18, 20, en los bailes y haciendo fuerza, cruzando dedos con mis primas, sobre todo con las dos, eran tres muy cercanas a mí, las quiero mucho, haciendo fuerza que llegara alguno de los muchachos que ya habíamos visto y llegaban los borrachos de la cuadra. Ok, o sea, voy a hacer una comparación. Eso fue muy complicado. Que seguramente no es comparable, a pesar de que sea una comparación, pero quizás sí. Porque me acuerdo de, por ejemplo, obviamente yo no viví en un siglo anterior, pero viendo películas de época, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, literalmente mantenían haciendo bailes para presentar a las hijas. Ah, pero es que las señoras están encartadas con pero los hijos. Siento que es muy similar, que es como Sí. que no había otra forma, entonces a ellos los que más le importaba hacer en sus pueblitos chiquitos era que hubiera algún evento social Sí, sí. y que ojalá fuera alguien importante, porque si hay alguien importante iba a ir un montón de gente que también era importante. Ay, qué bueno, sí, que hablaste de Orgullo y Prejuicio. A mí me hubiera encantado pertenecer en ese momento, en ese tipo de sociedad, que al menos nos buscaban los buenos vestidos y las llevaban allá, y eso era delicioso, pero pues no es que a nosotros nos tocaba ver Pero eso digo los... que no es lo mismo, porque aquí son unos borrachos con aguardiente, allá No, bailaban así. allá al menos con bailaban, vestido. al menos había un baile elegante, bonito, que tú sabes que todo eso me llama la atención. Que además que en la guerra de los habría sido feo, eso solo es lindo Ah, eso en sería muy Bridgerton. duro, sí, eso sí, ahí sí vale la pena. En Bridgerton todos eran ricos, no había racismo, no había homofobia. Sí, qué rico haber estado en esa casa, en la casa de las fiestas. No, en nuestro caso, pues, pero ¿cuál era la manera de conocernos? Pues que ese es el enfoque de la pregunta. En fiestas, sí. En fiesticas, en bailecitos, unas veces, pero porque es que veíamos a los tíos y a los primos y bueno, pues... Sé que también el radio era importante, la ahí, radio. La radio. Voy a aquí echar al agua a mi tía también me hizo Eso. siempre, tía, perdón. Esto nunca lo hice yo, pero vamos a contar algo. Cuenta. Pero entonces, hasta donde yo sé que obviamente no fui partícipe, a mí me contaron después. Pero mi tía, como que hay estos momentos, yo asumo que la radio todavía hace eso porque la radio en Colombia sigue siendo muy Claro, importante. pues y cuando me subo a un carro y tienen Olímpica, se están mandando mensajes y todo ese tipo de cosas. Exacto, entonces como que hay espacios en las emisoras en las que hacen como, no sé, conoce a tu novio o whatever, Sí, sí, sí. y mandan como unos números o una línea de WhatsApp y es como solteros, solteras, no sé. Y antes como que igual también existía eso y era la forma de hacer citas a ciegas, supongo. Pero era muy chévere, discúlpame, porque, por ejemplo, como nosotros éramos de la época de Veracruz Estéreo, te veo rockeando, todo esto de, toda esta gama de rockcito y todo, que somos propios de esa época, mis hermanos y yo, pues, mis primos y yo, pero este tema de Veracruz Estéreo fue de mis hermanos y yo. Ellos se llamaban Solos y Solas, como ir a una discoteca ahora o a esos lugares de solos y solas, y había un programa que se llamaba así. Entonces, la negra, mi hermana, Tinder porque les dio pena ponerle así, pero prácticamente lo mismo. ese fue, es que esa fue la época de Ese era disfrazadito. Tinder. Entonces, daba el número, hola, soy Paula o soy tal persona, y ahí daban el número, claro, cuando empezó ese teléfono a sonar. O sea, uno llamaba, según entendí, uno decía cualquier vaina de uno mismo, como me gusta hacer tal cosa, no sé qué, Sí. y este es mi número, y empezaba a llamar la gente, solo por la voz, o sea, era la verdadera cita ciega, y llamaban, y mi tía es muy lesbiana, y mi tía llamaba como a conocer hombres, y luego iban y la visitaban y se encartaba, y le decía, es que Me encartaba a mí. es que Rebeca hable con ese niño. Me Ese pellizcaba, señor. me pellizcaba. Rebe, no me dejes sola, entonces yo iba por agua, les traía, yo no sé, yo ofreciendo el extinto a los muchachos de 16 años, 18 años. También supe que una vez como que no sé quién se iba a encontrar con alguien en un parque y cuando llegó vio que era mero feo y lo dejó esperando. Fui yo. Ay, sí. Ah, ya. Pero yo también iba por tu tía. No, yo nunca di mi número, fui muy boba con ese tema. Ay, Digo qué que pesar. Yo nunca he plantado nada. me llegó ahí, parecía un luchador de esos iniciados.
un iniciado. Como de lucha libre. Sí, me llegó. Ay, no. Nosotros era una bermudita con palmeritas y con loritos, le llamábamos Happy Lora, pues porque hubo un deportista en esa época, pues que triunfador, que el Happy Lora, así le llamaban a las bermudas que vendían. Y como este tipo me llegó así, con unos zapaticos, unos tenisitos, pues no es que yo esté desprestigiando la ropa, pero en esa época yo era todavía un poquito más sencillita con esas cosas. Y me llegó con una camisillita, ¿cómo es que le llamamos a eso? Una peleonera. Ni que era peleonera, era otra. Porque es que ¿Cómo ya es que le juntan esas llamamos? dos palabras. Sí. Fui de peleonera y Happy Lora. Uno ya sabe por qué lo dejaste plantado. Sí, no, y peor, tenía todo esto rapado y toda esta motosidad pero aquí eso suena larga. cool. No, para mí no, Como rockstar. sí, pues yo he sido, ay no, tampoco hasta allá. No, yo he sido muy clásica, muy, ok. en ese sentido soy muy de lo antiguo, soy muy clásica. Pero te digo Ok. que me hubiera gustado mucho Bridgerton y todo el tema Orgullo y Prejuicio, porque ese sería mi estilo, yo estaría feliz. Bueno, como tú ya sabes, pues nosotros ahora nos conocemos trabajando porque uno trabaja mucho. Nos conocemos un tanto. Pues hablo de mi generación. Así. Chica. Porque uno trabaja mucho y uno trabaja en entornos virtuales, pero igual no es lo mismo porque antes ustedes trabajan de manera presencial y era más fácil, digamos, establecer ciertos espacios o ciertas relaciones. Gracias a Dios, cierto. Entonces, pero igual el trabajo, pues uno conoce gente a través del trabajo. Pero, por ejemplo, esto de las apps, yo siempre pensé que jamás iba yo a usar una app hasta que me di Ojalá. cuenta. Yo también hubiera querido ay, que Manuela nunca use una cosa de esas, ve. No, pero porque yo me sentía que perdedora, porque yo no como que me diera pena estar ahí, sino como, pero nunca las he necesitado. Claro, yo nunca había sido una adulta que trabajara 100% remoto. Yo siempre Claro. había estado en entornos completamente sociales. Es que para ustedes se hace necesario. Entonces claro. yo conocía a la gente con la que estudiaba, a la gente de la universidad, a la gente de mis trabajos presenciales, pero ya que trabajo completamente remoto, yo con quién hablo, porque mis amigas son exactamente las mismas de la universidad. Claro. Y sí conozco a sus amigos cercanos, pero son los mismos. Y, Sí, es que es muy difícil. entonces es complicado. conocer gente nueva, pero también es muy pelle que sea virtual, porque no es como en un baile. Tú vas a un baile y tú dices, me gustó ese o esa, y te enfocarás, no sé, en máximo 3. O sales a bailar con alguien que creías que ibas a estar muy bien, puede pasar, y al menos esa cercanía sirve para que uno le diga a la amiga o a la compañera, ay No, no, te bailamos gustó. con él, ay no, Ujú. hoy me va a hacer la loca, pero yo con este tipo Pero no había salgo un nicho más. más chiquito. Digamos, Claro. máximo 3 porque a ustedes todavía les daba pena verse como grillas. Sí, qué tal, jamás. Entonces digamos que mínimo 1. Sí. Entonces, al menos uno hablaba con esa persona en esa noche, 1 hora, menos, lo que se necesitara, y uno ya decía, me gusta o no me gusta. Pero como en Tinder y en esas aplicaciones, uno puede hacer match como con 20 personas al mismo tiempo. Sí. Y uno está a distancia, no es como la casualidad de encontrarse con alguien en un baile y decir ¿y quién te invitó? ¿Y cómo lo conociste? Y de eso que estás tomando, ¿qué es lo que te gusta? Porque hay como muchas eventualidades que permiten que uno establezca una conversación. En cambio, Al menos más variada. O yo no sé, Eso, porque uno- yo siento que al menos nutre esa conversación, porque por uno eso me ya, aburre tanto lo de esas en aplicaciones. las aplicaciones, uno le dice como a 20 personas, hola, ¿cómo estás? Y uno le tiene que responder a las 20 personas lo mismo de su día. Entonces uno ya está copiando y pegando Ay, no, qué aburrido, textos. sí. Todo el mundo en esas. Hay gente a la que le va muy bien en las aplicaciones, muy bien. ¿Qué Hay pasará? otras, como yo, ¿Qué pasará? Que no hay éxito yo con creo eso. que son más abiertas, porque a mí me da mucho miedo que Yo algo no creo, malo tú pase. eres muy abierta. Eso, es que estás llena de temor por ese O sea, a mí lado. me da miedo irme a ver con alguien. Ay, sí. No, es que sé que Hablar con pensar. alguien, aparte, también es que digo, la gente no se ha preocupado por cultivar su personalidad. La gente ¿Por qué? ¿Por qué lo estás diciendo? Porque uno intenta entablar una conversación y literalmente no saben nada más que no sea hola, ¿cómo es? O sea, nada que no sea Ay, no. como una entrevista, como hola, ¿qué hiciste hoy? ¿Y en qué trabajas? ¿Y qué te gusta? O sea, como que si yo No, les qué tedio. propongo, usualmente yo no intento tener ese tipo de conversaciones, pero hay gente que no tiene personalidad, entonces solo saben hacer eso. ¿Y qué te gusta hacer? Nada, estar en mi casa. Y uno, bueno, pero Se acabó. ¿haciendo qué? Se acabó el tema. Porque luego, O por no ejemplo, sé, a mí está ni siquiera leyendo. me gusta empezar las conversaciones así. Yo empiezo mis conversaciones como, cuéntame algo que no sepa. A ver si me dan un dato interesante que Algo- genere una conversación. Sí, que valga la Y, pena. hay gente que me ha respondido como, ay, no, pues no sé, jaja, qué pena, ¿qué te respondo? No. Entonces la gente Por se ha eso muy guapos preocupado ustedes. A mí mucho eso me parece muy tedioso. en ser bonita, que fantástico, yo también estoy muy ocupada de eso. Sí, O sea, claro. soy Yo, ocupada. obvio. Pero
Al menos vino después de haber construido una personalidad bien arrolladora. Tener algo Ay, sí. elaborado, sí. Entonces también en ese sentido no es como, ay, chica, estoy pagando Bumble Premium, por favor, estoy botando mi plata, dame algo. Es que ay, no, estás invirtiendo ahí y te sale este tipo de gente. Mija, ay, no, vea, qué triste. yo puedo ver a cuánta gente le gustó. Sí. Y me da pereza entrar a ver. Me hace sentir muy mal, voy a decir cosas. Diga para que nos riamos. Yo, en este Más de momento, lo que nos hemos reído con le las gusto, dizque a 2.000 personas. Ay, querida, por Dios, barriste con el planeta. ¿Me sorprende? No. Pero, mami, pues primero me da mucha pereza entrar a mirar una por una, a ver quién me gusta y quién no, porque es mucho, ya lo siento como un trabajo, como entre 2.000 personas, no. Yo Ya. le pongo en filtrar por los más nuevos. Rendida. Sí, me da pereza. Pero a veces yo entro, ay, chica, o sea, no sé, un señor que se llama Bernardino, de 42. Ay, no, qué susto, Que, querida. con respeto a todos los bernardinos cuarentones, o sea, con respeto. Pero, Es que ni yo quisiera ¿en qué momento? Ni yo quisiera un Bernardino. Mami, y vestidos como si me fueran a regalar una Biblia. Ay, no. Y calvitos. Sí. Pero no calvo con honor. ¿Y O tú sea, tienes? calvo con pedazos, ¿sabes? Sí, con parches. Ujú. Y ponen en sus descripciones como que me gusta estar con alguien que le encante ser femenina y que se maneje como una dama, que para mí esa es una forma de decirle a uno que sea fácil de Dejes de manipular. decir qué hacer y cómo ser. Y yo, porque este feo, con todo respeto, porque este man cree que tiene una oportunidad conmigo. Eso me hace sentir muy mal. Y yo, él creerá que estamos en la misma liga, porque según yo estoy muy fuera de su liga. Y me acordé de un documental de hace muchos años, en los que Tinder agrupaba a la gente por castas de belleza. Ay. Entonces a ti te mostraban a gente que tuviera relativamente un nivel de belleza similar al tuyo. Y yo digo, donde Bumble también funcione así, y me están diciendo que yo soy equivalente a Bernardino de 42. No, pero no hay que ser negativa tampoco. Chica, entonces cuando yo entro a ver a la gente a la que yo le gusto, hay unos bombones, pero me da miedo. Hay unos bombones, pero me da miedo irme a ver con ellos. Entonces también el problema soy yo sé. Sí, hay mucha dificultad ahí. Pero cuando veo a los Bernardinos del mundo, A Joaquín. Joaquín suena como, Suena bien. como un argentinito. Como españolete. A una vaina así. Españolete interesante. Ujú. Pero no, es que Luis Carlos, y me aparece cualquier, ay no mami, ay me han salido unas cosas. Y yo digo, ¿por qué este hombre? Yo digo, dos, o ellos se tienen mucha fe y es como que me arriesgo. A lo que suelte. Me tiro al agua. O de verdad deliran. Deliran. Y yo, ¿qué parte? Ahí hay mucha confianza. Aparte que mi perfil, yo es que nunca voy a dejar de hablar de feminismo y Taylor Swift. Y ellos es que, ay, sí, hablemos. Y yo, ¿de qué vamos a hablar? Bernardino y yo. O estos se colocan siempre es que temas que te interesan, dice que el feminismo. Pues que muchos lo colocan. Es que soy súper feminista y luego es que Femini- necesito que seas muy femenina. Ah. Una vez me salió uno, en mi perfil decía que me encantaba hablar del feminismo. Sí. Y el man decía, me gusta que una mujer sepa cuál es su lugar. ¿Y cuál será? Ay, no sé, chico, pero yo sé Ay. dónde no es mi lugar, al Sí. lado de ese hombre. Sabemos cuál Y yo no. dije, bye. Entonces, ahora conocer gente, bueno. Complicado, muy complicado. Ahora, también hay algo bueno. Ah. Y es, tú sabes qué es ghostear. mm, ¡Wow! Te voy entendiendo. ¡Eso! Hay algo positivo de conocer a la gente por redes y es que uno puede ghostear. O sea, es como que yo no me tengo que ver con alguien ni desconectar el teléfono para decirle, mira, Bernardino no va más. Yo puedo simplemente hablar con alguien y nunca volverle a responder. Bendito Dios. Ahora, Hacerse uno el loco ahí, pues, si no. ajá, ghostear es muy feo en ciertos Sí. sentidos. Por ejemplo, si tú y yo somos novios y tú me ghosteas, feo. Pero si tú y yo nos hablamos 2 veces y en esas 2 veces yo me di cuenta que tú eras una aburrida, yo no necesito decirte, chica, yo creo que eso no va a funcionar, no vuelvo a hablar contigo. Sí, es verdad, ¿no? Y más si estás pagando. Y más si ya estoy- y yo, sus, chica, ya sus no. claves, y yo estoy pagando, no me Mija, preocupo estoy por pagando eso. y me sale Bernardino, yo necesito un reembolso. Pero Eso, bueno. yo pienso que eso es muy complicado. Yo siempre he sido muy apática, tú sabes, he sido bastante distante de las redes sociales y todo esto, aunque obvio, siendo docente y todo este cuento, de alguna manera, alguna cosita está uno ahí, al veces por WhatsApp y estilos básicos. Sin embargo, me estaba acordando mientras que hablabas de todo esto y de tu Bernardino, de cuando me insististe que me metiera a una aplicación de esas, ¿te acuerdas? Todo lo que gozamos. Bueno, al menos nos reímos de lo lindo, hasta las 2, 3 de la mañana como locas. Pero
Por ahí me respondió alguien hace días respecto de esa época. ¿Sí? Sí. O sea, sigues activa en apps. Yo apagué todo eso, yo bloqueé todo eso y pero lo quedó con eliminé. tu contacto. Bueno, pues yo lo eliminé. Y luego me metí a la que tú tienes, pues yo no pago. Yo no estoy pagando para ver qué resulta o a ver a quién le gusta. Ay, no, a mí sí me gusta escoger. Me gusta elegir, ver a la carta. Y por ahí me salió, pues mirando yo lo que aparece ahí, y yo ahí no, de verdad, que es que hay unas cosas tan desfasadas. Pero un señor con más de 60 años, es que me causa gracia que te hubieras llamado para que nos riéramos juntas. No del señor, sino de la situación. Que jamás, que no quiero gente que esté pendiente de mí por la plata. Y en su perfil todo el tiempo está hablando de todo lo exitoso que es, de la plata. No es que uno no pueda ser exitoso, pero está trayendo todo eso. Y luego en la pregunta está que si la persona sí de verdad es atractiva, que si está muy bonita, muy agradable. O sea, como no quiere, pues a mí eso me molestó. Obvio que no está hablando de mí, pues obvio, yo soy una señora de casa. Tú eres muy hermosa. Pero, ay, gracias. Pero entonces tienes razón, porque es que, por ejemplo... Me parece muy desagradable el tipo porque está de alguna manera, directa o indirectamente, casi que vulgarmente, y si estás bien buena, pero ojo, no me buscan por la plata, qué asquerosidad. Pero, ¿y qué fue todo lo que él dijo sobre sí mismo? Que tenía plata. Que tenía O sea, esa fue plata, toda que su tenía personalidad. como 7 profesiones, que tenía un montón de cosas, y dije, gas, qué perfil tan desagradable, porque es que uno quiere conocer esa a la persona. Claro, no falta la que esté pendiente de dinero y de cosas, que no la critico Pero y no la juzgo. aparte lo dejan súper claro. Cada En el quien. perfil de ellas dice Sí. mutuo beneficio. Me parecen claras, me parecen en su punto. En otra época, con mis prejuicios y cosas de antaño, hubiera recriminado cosas, no soy quien. No tengo por qué. Las mujeres son todas muy hermosas, bueno, igual que los hombres. Pero luego empiezan con unas cosas y qué desagradable. Ay, pero ¿Incoherentes? Incoherentes, sí. Pero nos faltó mirar la red social de tu papá y mía, que debo responder eso. La red social que nos comunicó fue el balcón de tu papá. De mi papá. Sí. Tú pasaste por ahí, él te hizo el pss, Yo debía salir porque vivíamos en un y callejoncito. te hizo pss. Ay, no, ¿qué tal? No, él me miraba, entonces fueron como están más callado que yo en esa época. Ay, tú te diste cuenta que te miraba. Sí, Ok. me miraba todo el tiempo. Hasta que entonces, un día te invitó a algo. no, yo desde los 13 años dije, entonces yo sí dije, él va a ser mi novio, pero lo pensé. Y de alguna manera él habrá pensado lo mismo, pero ya desde el balconcito, cuando ya cumplí los 15 años, el hombre por fin se atrevió a bajar del balcón y a pasar al Después de negocio. 2 años, wow, rápido. Así debe ser, no, Vuela. no, debe ser así porque dada nuestra época, mi crianza y todo, ya habíamos hablado mi mamá y yo. Después de los 15 años se tiene novio, antes no. Y tú me conoces, yo estaba interesada en estudiar. Tú siempre lo has sabido, ustedes lo han sabido. Yo solo quería estudiar, salir adelante y salirnos de muchas cosas de las que debíamos salir para surgir. Las miradas son buenas, generar esa atención es buena. Sí, fue muy rico. Yo en la universidad sí me conocí con man. Nos miramos como 3 meses y luego nos mandamos cartas y luego sigo en terapia por él. Ha sido Pero a mí eso me un encanta. buen viaje. No, por eso me encanta porque yo te acolité mucho lo de las cartas, ¿te acuerdas? Ay, esas cartas, Dios mío, qué pasión. Yo me sentía... Tú no necesitas idea para las Charlotte cartas. Bronte. Eso, pero me decías... Bronte, ¿cómo se leen esos 2 puntos? Bront. Pero si es Bronte. Bront, no sé. No, porque es Bront. Bronte porque yo hablo español. Sorry. Pero entonces, tú estabas hablando de cosas que antes pensabas que eran como... que tenías prejuicios. Muchos. Entonces, la muchos, siguiente muchos. pregunta es como cosas que tú sientes que antes eran un súper tabú, que tú ves que ahora como que ya no tanto. Ya no. Para algunas personas todavía. Algunas cuantas. Que ya sí tiene que ver con sus prejuicios. Pero en general, hablar de relaciones sexuales de manera abierta, no, pues no se hablaba. De hecho, ni siquiera en pareja. Ni siquiera en pareja. Ay. Muchas parejas, pues como, mi amor, yo quiero esto, me gustaría tal cosa. Puede que algunas personas que me estén viendo, que nos estén viendo y sean de mi edad o incluso un poco más digan, no, eso es mentira, eso sí lo hablábamos. Pero no, estamos hablando de generalidades y dentro de las generalidades, o que uno con la mamá hablar así abiertamente como tú y yo hablamos de tantas cosas, seguramente tú puedes pensar, no, pero es que con la mamá no se habla abiertamente de este tema específico. Puede que de algunos no, porque eso de decir que todo nos lo contamos, pues sería falso, ¿cierto? No. Yo digo que yo hablo muy abiertamente contigo, independientemente de cómo lo vayas a tomar tú. Sí, igual lo Porque hablamos. para mí no son cosas que yo deba mantener en secreto. Entonces, incluso si a ti te incomodan, yo no sé si te van a incomodar, pero son cosas que yo te quiero hablar. Y cuando tú has dicho que estoy quizás pasando cierto límite, me lo has dicho. Pero yo nunca he sentido como, ay, no puedo hablar de esto con mi mamá. Yo lo pongo sobre la mesa y si es Sí. bien recibido, pues bueno. No, es que siempre lo hemos hablado.
Ya los límites son con expresiones o cosas por el estilo, pero no el tema. Nosotros no hemos tenido límites de temas. En esa época, ya volviendo pues, que esta es la pregunta, no nos hemos salido de ella, uno que tanto podía hablar con las personas adultas, sí. No voy a colocar acá pues como sobre la mesa, sí, mi mamá y yo, no, era con ciertos adultos. Eso, esa parte sexual. Muchas parejas, yo sé, porque lo sé, que la gran mayoría de parejas, mi amor, mira, yo quisiera esto o aquello otro, como por fuera lo hacían a la topa tolondre, como les cayera la cuestión, el hecho de sentir bien rico todo, y no podían llegar a estar bien con sus esposas o ellas con sus esposas, porque eso no es algo de género realmente, eso también, eso es de parte y parte, porque uno se habla con las conocidas, con las amigas, no es en igual, no fue a igual escala, pero pasó. Otro tema también que y era por las mismas razones, ¿sabes? Que estadísticamente los hombres se engañan por deseo y las mujeres por enlace emocional. Sí, y me parece muy bien. Para mí tiene mucho sentido. Para mí tiene mucho sentido, no estoy diciendo, ay, hágale, sígalo haciendo, qué rico, no. No, pero es que nosotros debemos estar emocionalmente muy bien. Entonces, no, es que mira, yo soy hombre, porque todavía hay gente, a mí hace poquito me dijo alguien dentro de la amistad, no, mira, yo hice tal cosa, y que pesar de mi pareja, pues que yo soy hombre. Yo le dije, pues ojalá ya se avispe, porque ella es mujer. Y yo, mi hijo, ella es mujer. Chica. Sí, yo no claro soy que tanto de sí. ese pensamiento hasta allá, pero me molesta, tú sabes que Usted sí me es molesta. así. Y a mí eso me gusta. Yo soy de claridades. O todos en la cama, todos en el suelo. Y si no, entonces venga, cuadremos y chaito. Eso es muy de equilibrar la balanza. Yo a mí soy eso de me equilibrar gusta. y en una época fui muy vengativa con cositas. Ah, no, es que ese fue el eufemismo que usé para no usar esa palabra. Pero ya no soy así. Equilibrar. Ya corto lo que tenga que cortar sanamente porque uno aprende, gracias a Dios, con experiencias y años. ¿Qué otra cosa también era tabú? Pues se generalizaba como tabú. Cuando uno le hablaba a alguien en una reunión, a un adulto que llegó a la casa y si te preguntó algo y uno quedaba como por grosero. Porque no refiriéndonos solo al tema de las parejas y la sexualidad, que fue el primero que toqué. Si a veces uno hablaba con la tía, con la que viniera a visitar a la mamá, ay, entonces ya uno quedaba, el término para nosotras era esta culicagada tan grosera. ¿Pero hablaba qué? ¿Respondiste alguna cosa? O tía, o doña Marta, ¿y las niñas dónde están? ¿O dónde está tal persona? Ay, esta culicagada, a ver, córrete. Literalmente solo por hablar. Este es un tema de adultos, sí. Estamos hablando de los adultos. Y me causa gracia, ya no me molesta, me causa gracia que hay películas muy antiguas que las he visto así. Al niño Dios, el niño Dios, que no pudiéramos esperar a los papás. Entonces teníamos que dormirnos y así no tuviéramos sueño, teníamos que hacernos los dormidos. Siempre yo quedé durmiendo así. Todavía duermo así, no sé si me creo un angelito o todavía me creo muy niña, que soy muy niña, de hecho en muchas cosas tú sabes, que soy muy mimada, porque por ningún motivo usted podía tener el ojo abierto si iban a guardar los regalos para el niño Dios. Me parece un tabú muy bonito ese me pareció. Pues no creo que sea un tabú, es una tradición. Porque tabú es algo mal visto. Sí, Bueno, está mal visto también. que se despertaran, pero no era tabú. Eso era una, sí, tradición. Que no. No recuerdo así mucho más, que digamos. Yo sé que en temas que, por ejemplo, hace días me acordé, y creo que hay una diferencia muy grande con mi generación en ese sentido, y es como, yo recuerdo que mientras yo era chiqui, y no sé si fue porque me criaron en un colegio de monjas o porque igual fue hace bastantes años que fui chiqui, más chiqui. No, chiqui soy yo. Ah, y entonces. bueno, que la gente decía como que uno no podía hablar con las personas ni de política ni de religión. Como para no, decían como no hable de política ni de religión para no perder la amistad. Pero eso todavía existe mucho, ¿no? Eso todavía existe mucho, pero porque existe la censura. Claro. Entonces como que cualquier cosa que no vaya de acuerdo a la ideología política a la que todo el mundo se inclina, a pesar de que ni siquiera la conozcan, porque la mayoría de gente no conoce lo que está apoyando, Sí. Suele ser visto como malo, entonces la gente te ataca, ¿cierto? Sí. Pero antes era como, literalmente era como por no perder la amistad. En cambio ahora yo creo que uno hace vínculos con alguien que tenga, al menos para mí es muy importante vincularme con personas que tengan la misma inclinación política que yo. O sea, como que no puedo estar con alguien que tenga, para mí eso implica valores y creencias. Y que tenga valores diametralmente opuestos a mí, me parece algo insostenible. Pero qué complicado, porque mira, por ejemplo, que a alguien de pronto le guste a uno, que uno en el momento no sepa esas cuestiones políticas o religiosas, que también es complejo.
Qué mal que dos personas que se lleven bien y que en muchos aspectos tengan esa sincronía, es que son sincronías, esa palabra es hermosa, la adoro, yo amo mucho la palabra. Y que por un tema lo que tú dices, porque de alguna manera lo político tiene que ver con unos arraigos estructurales de la persona. Y no decir, Y la no, religión. y la religión, claro, es que eso es un enganche muy bravo, muy duro. Yo, mira, a la edad que tengo y que soy tan firme y tan determinante en algunas cosas, yo sí podría, en cambio, creo, sopesar esas cosas y de pronto mirar a ver qué tal. Sí tiene que ver con valores, pero hasta qué punto algunas cosas son valores, hasta qué punto pues me genera la inquietud y la quiero dejar acá como para el programa. Punto es intolerancia. Hasta qué punto es intolerancia y hasta qué punto es una terquedad, algo personal, algo marcado por un arraigo familiar que a lo mejor no se entiende bien y uno va ahí pegado, replicando cosas que no entiende. Por ejemplo, en mi caso, obviamente yo también me he construido como ser político, eso no viene dado. A ti te construyen como ser político, primeramente en el hogar, y obviamente uno adopta ciertas creencias políticas que tienen de su familia. Y se toman decisiones. Y luego, cuando uno crece, uno decide informarse, sí, o decide nunca informarse y seguir replicando a ciegas. Entonces, igual, la construcción política sí es una construcción bien personal. Pero la religiosa también. Exacto, también es lo mismo. Y uno son ideologías. Y si uno tiene curiosidad, pues pone en duda cosas y genera su propia visión de la religión. Yo tengo mi propia visión de Dios, que por ejemplo, yo tengo nomenclaturas católicas porque así me criaron, y decirle de otra forma, por ejemplo, a los ángeles, eso es una nomenclatura súper católica. Y yo no les quiero decir hola energías, yo les digo ángeles. Pero para mí no son ángeles que bajaron de la Biblia, no sé qué, son energías. Yo sí lo pienso de una manera muy holística, aunque mi nomenclatura sea muy... Pero muy bonito, porque tú lo ves holístico, yo también lo veo holístico, sabemos que son energías, vibraciones, frecuencias, una de tantas que le quieras llamar, las tres son reales, ¿cierto? Bueno, yo lo siento así, tampoco que sea una imposición de lo que yo piense, pero no le llama ángeles porque es una manera breve de nombrarlos, una manera tierna, es que es cercano. Es porque, más que una nomenclatura, es porque es cercano. No, es porque así me criaron. Viene de hogar. Si ya no les digo así, siento como que no me van a escuchar. ¿Sí me entiendes? Sí, porque sí, así me enseñaron. O por ejemplo, yo todavía me echo la bendición. Ay, que Cada me vez encanta. que vaya a hablar con Dios o con mi ángel de la guarda o con lo que sea, yo me echo la bendición y antes de dormir me la echo. Eso sí es netamente de crianza. Eso es de crianza, porque que yo te diga que soy la persona más católica, no, pero entonces yo a eso le di mi giro y dije, literalmente, yo estoy haciendo un hechizo sobre mí misma de protección. Eso te iba a decir, eso te genera una conexión. Ya tú sabes y sientes que hay un contacto y de seguro que lo hay. Eso, y que no lo siento como me estoy persignando como si fuera católico, sino que es como, no sé si las películas de brujas, que obviamente has visto muchas pelis. Que me encantan. Que hacen muchas cosas con las manos. Entonces, por ejemplo, cuando ellas empiezan a proteger su casa, que empiezan a hacer vainas así, yo siento que la bendición Claro. es un hechizo bueno que estoy poniendo sobre mí misma. Y más que eso tiene que ver como te estás tú misma sellando y encerrando con esa bendición. Es una protección. Entonces, mira que no lo pienso de una manera católica. Seguramente No. alguien católico diría que pensarlo como un hechizo es pecado. Claro. Pero entonces uno tiene la responsabilidad de transformar esas cosas. Y lo que tú dices es cierto porque, por ejemplo, si en este momento yo no soy muy partidaria de la derecha en términos de política, pero si, por ejemplo, yo conociera a alguien que tuviera esa inclinación, pero que esté abierto a discutir, Eso. no para saber cuál de los dos gana, Sí. sino como, hey, discutamos esto, porque, por ejemplo, hay muchas cosas que para mí han tenido sentido, como que, ok, entiendo este argumento, entiendo por qué lo ves así. Pero ¿cierto? mira, solo al menos por hablarlo. Pero mira que a partir de lo que estamos acá mencionando, y te lo dije ahorita, hasta qué punto de verdad uno, porque antes dijiste, no, hay cosas que no podría estar con, mira que ya se van cambiando los pensamientos. Pero si la hay mirada unas cambia. bien pilar. Por ejemplo, hubo una noticia. Tú sabes que están deportando personas de Estados Unidos. Y había un gringo, que se casó con una hondureña. Y él votó por Trump. Y le deportaron a la esposa. Y él subió un video diciendo que por qué se le llevaron a su esposa. Y alguien le explicó, pues como que votaste por Trump, literalmente esa era toda su campaña. Claro. Sacar a los inmigrantes. Y tu esposa era inmigrante. Complicado, Y cuando sí. le dijeron eso, dijo, está bien, igual no me arrepiento de haber votado por él. Yo quería que los inmigrantes se fueran. Entonces, en ese sentido, yo digo, hay cosas que son pilares que no deberían ser
Claro, diferente. eso daña por completo. Pero mira que hablando de nuestra generación, a propósito de la temática que se tiene acá, ¿cierto? De cómo era tu generación, cómo es la mía, en qué puntos hay divergencia, en qué punto hay convergencia, ¿cierto? Lo de la tolerancia, eso es algo que es de nuestras generaciones, eso nos une, la parte de la tolerancia, hasta qué punto el diálogo se puede dar y se puede tener una relación no solo sentimental, sino con una amiga, con un compañero, un colega, y hasta qué punto hay cosas que son irreconciliables, porque pues mira con lo que se está tocando. Y también lo de la parte religiosa que estás hablando. Ahí se unen generaciones, ahí Yo hay una creo unión de que generaciones en cierto punto de vista, en nombres distintos. a mí me gusta pensar en los humanos de una manera positiva. Yo creo que los humanos somos generalmente bonitos, sino que somos miedosos y que estamos heridos. Pero en general pienso cosas bonitas. Pues gracias a Dios. Sin embargo, Mm. sí creo que nuestras dos generaciones tienen mucha intolerancia en diferentes casos y en diferentes formas. Pero, por ejemplo, antes con la homofobia o con la misoginia, Sí, ¿cierto? sí, sí. Con asuntos de laicismo, ¿cierto? Eran muy intolerantes con muchas cosas porque eran bastante más conservadores. Aunque ahora, bueno, el conservatismo está volviendo a estar en alza en la generación alfa, que es la que viene después de mí. Sin embargo, yo creo que los centennials somos muy intolerantes porque los llevamos al otro lado. O sea, yo creo que la izquierda, porque se supone que son ideologías de izquierda, cuando se lleva a un extremo también totalitariza. Totalitarista. En el que, por ejemplo, entonces si tú no piensas que, no sé, por ejemplo, para mí el poliamor es una farsa. Y entonces si yo no pienso eso, yo soy cancelable para la gente que es como, no, todos nos deberíamos amar con todos, no sé qué, whatever. Sí, sí. Entonces, como cualquier tipo de crítica a una vaina que sea como súper de mente abierta o lo que sea, pero la gente simplemente lo acepta para ser correctamente políticos, no porque realmente lo hayan pensado. Claro. Entonces, si uno no hace parte como de ese mismo pensamiento, hay mucha intolerancia. Mira que hay cancelación en redes, o hay un montón de bullying, o ya con la generación alfa están volviendo a una misoginia extremadamente fuerte y a un conservatismo bien importante. Todavía viene eso tan fuerte de, pues si no piensas igual, entonces de verdad no perteneces acá, no debes estar acá. Muy duro, porque es una segregación. Yo una vez vi una publicación que decía que el problema de la izquierda, aparte de pues que, bueno, la derecha igual beneficia a gente importante, y que obviamente esa gente importante no quiere dejar de estar beneficiada. Claro. Entonces, más allá de ese problema principal, que la izquierda también pierde mucha credibilidad porque está obsesionada con la perfección en términos de ideales y de acción. Sí. Entonces, como que si uno quiere cuidar el planeta, tú tienes que cuidar el planeta siempre. Entonces, si tú haces una sola cosa que no cuide el planeta, es decir, digamos que a ti te interesa el cambio climático, pero tú consumes leche, Sí. eres completamente cancelable para los ideales extremos de izquierda. Bueno, no extremos porque eso no es extremista, pero como muy totalitarios de la izquierda. Entonces, ahí es cuando vi en ese post, y que creo que tiene algo importante para revisar ahí, que cuando uno impone tanto esa forma de ser en alguien, como que entonces tenemos que ser todos feministas, aborteros, poliamorosos, todos tenemos que ser ellos, todos tenemos que ser no sé qué, y si tú no eres eso, entonces no eres realmente de izquierda. Ahí es como que se empieza a perder también profundidad del discurso. No, y lo que dijiste ahorita es que son extremos. Los extremos son odiosos y son peligrosos. Entonces, bueno, Es un peligro para todo. ¿Qué otras cositas tenemos de nuestras generaciones? ¿tú me quieres preguntar algo a mí? Bueno, voy a hacer algunas preguntas, pero que eso no suene ni parezca para quien nos vea que los estoy señalando. No, es una pregunta. Se vino quemada. Me parece que la mayoría de ustedes, no todos, tienen demasiada inmediatez. Inmediatez del tiempo, inmediatez de la hora, inmediatez de emociones. Y me parece muy triste. Ojo que no estoy juzgando, estoy diciendo que me duele. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué tanta inmediatez? Y la inmediatez hace momentos y relaciones desechables.
así no lo quieran ver desechables, pero parecen desechables. El ya y el ahora, esa inmediatez, les genera como una confusión mental a algunos, no a todos, ojo con eso, que soy demasiado respetuosa con el tema y con las personas, que se vuelve todo tan superficial, tan desechable. Me genera como una tristeza. Yo creo, es que creo que tiene muchos frentes para ser respondida esta pregunta, pero creo que tiene mucho que ver con la economía actual, la divergencia en términos de profesiones actuales y las redes sociales. Y creo que las tres cosas se unen en el siguiente sentido. En este momento la economía es bien complicada. O sea, las personas que más tenían trabajo eran los boomers, que sería la abuela, ¿cierto? Claro. Porque nadie era experto en nada, porque la gente no podía acceder a una especialización. Y todos estaban con un rango muy parejo, en cierto modo, pues, de verlo. Exacto. Entonces, como que había muchísimo trabajo manual, porque ya no había como todavía automatizaciones tecnológicas para. Entonces, había mucha manufactura, mucho trabajo manual, mal o bien pago, pero había trabajo. Pero lo había. Y había cargos importantes disponibles, pero claro, había más disponibilidad porque había menos gente preparada. ¿Cierto? Eso te iba a decir, y a ver el título dónde estaba. Exacto, entonces digamos que ciertas personas no podían acceder a esos cargos, entonces estaban ahí disponibles para personas que sí pudieron acceder a una educación. Entonces los boomers tuvieron mucha oportunidad de tener buenos trabajos siempre y cuando hubieran tenido el privilegio de poderse preparar. Claro. Pero en ese sentido esas oportunidades eran muy limitadas. Era para cierta élite. Exacto, no por eso, pero solo en términos de cantidad ahí estaban las oportunidades laborales. Sí. No están las oportunidades para formarse, para obtener ese trabajo. Sí, esa fue una diferencia muy grande. Exacto. Y en ese sentido, entonces, esos boomers que estaban preparados y que tuvieron privilegios, pudieron acceder a casas, terrenos, a amasar una fortuna, ¿cierto? Porque en ese momento mucha gente no podía acceder a eso, como ahora. Se concentraba. Entonces, pasa eso de la economía en ese entonces. La economía actual está en un punto en el que, por ejemplo, vivir vale más que un mínimo. Vale muchísimo más que un mínimo. Y el mínimo sigue siendo lo básico. Aquí y hasta en Europa. En Europa se supone que el mínimo son 1.000 euros. Esa gente se llama mileurista, literal. Y solamente pagar un piso compartido te vale más o menos 1.300 euros. Entonces, muy elevado aquí y en cualquier lugar, el costo de la vida está carísimo, el costo de la comida está carísimo. Trabajar en términos actuales es bien complicado, porque es que todo el mundo está preparado, a ti te reemplazan cuando sea, ¿cierto? No es como antes que un señor estaba 15 años en ASEP y se iba a morir ahí. Y se sentían muy dueños de cargo. Exacto. Ahora ni siquiera los de mi edad, las personas de cierto rango de edad, ni siquiera uno dice, bueno, algunas profesiones de pronto pueden lograr que la gente se sienta más segura, pero también está ese peligro, de donde me reemplacen. Yo escucho compañeros que están... Que a veces tienen susto de ser reemplazados rápidamente. Aquí todos sabemos, en mi generación, todos sabemos que somos en extremo reemplazables. Sí. Todos. No porque todo el mundo tenga acceso a formarse, porque sigue habiendo, en países al menos latinoamericanos, sigue habiendo una desigualdad bien importante en términos de quién accede a la educación. Sin embargo, somos más que antes las personas que podemos acceder. Y que hay muchos trabajos que ni siquiera dependen de una educación formal, dependen de habilidades. Entonces, si alguien desarrolla esas habilidades, por ejemplo, Sebas es desarrollador y es muy bueno, y Sebastián no estudió, o sea, él sí estudió de manera autónoma. Entonces, todos sabemos que somos reemplazables. Entonces, tenemos esta necesidad constante de saber más, de hacer más, de alcanzar más. Eso es un consumo, tiempo. Eso es un consumo intelectual muy grande para ustedes. Pero es verdad, es de habilidades para ustedes, para esta generación. Asumo de pronto que mucho más para las venideras y sobre todo de aprovechar oportunidades. Hay gente con habilidades que vive como en un limbo, no aprovechan las oportunidades. Pues entonces ahí está lo de la inmediatez, en la que, por ejemplo, por la parte económica, necesito en este momento ser experto en 1.000 vainas para ganarme un poquito más del mínimo. Sí, sí. Pero ser experta en esas cosas. Y estar súper disponible, porque entonces si tú no trabajas de pronto estas horas extras, hay alguien que sí quiere trabajar aquí por menos.
y le podemos enseñar. Sí, es verdad. Pero Entonces, también eso es lo que les genera a ustedes tanta tensión. Ah, no, obvio. Ese estrés constante es como una adrenalina, viven como a 1000 por 1000 ustedes por Entonces, eso. si a lo económico, que es algo que es obligatorio para existir, le añades que hay una diversificación de carreras en las que personas que no se prepararon tienen Están ahí. muchísima más plata Sí, por hacer muchísimo menos, que no Menos. significa que no sea importante. Pero, por ejemplo, entonces ahora con el boom de los creadores de contenido, entonces yo hago toda una carrera y me van a pagar 1.500.000, cuando alguien que tiene muchas habilidades, porque la creación de contenido no es sencilla, uno tiene que tener mucha creatividad. Y uno eso te tiene, iba a decir yo, esa es la palabra. De esa palabra se desprenden muchas Exacto. cosas. Y uno- es que crear no es fácil. no es fácil, entonces no es como que sea, claro, es un trabajo más sencillo que otros en términos de ejecución, Y por decirlo así. pero en términos de estrategia y de mentalidad sigue Y de siendo un horas. trabajo bien importante. Y también se invierte horas, está la Exacto. energía, está... yo aprendí a valorar mucho eso con ustedes, con ustedes, con lo que hacen, con lo que veo, con los programas que ven, porque yo hubiera sido una detractora completa de mente cerrada en un tiempo largo debido a, cierto, a este tipo de temáticas, pero de verdad que las cosas cambian. Si uno no fluye con el tiempo, va a quedar uno ahí enterrado. Exacto, entonces uno al ver esto, como, hey, yo fui a una universidad, hice tantos años, hice una tesis, tal vaina, vivir me sale más caro de lo que estoy ganando y aún así estoy trabajando literalmente todo el día, no sé cómo ganar más porque yo estoy trabajando todo el día. Sí, sí. Y luego uno ve como esta diversificación de otras personas que, aparte de tener muchas habilidades, corrieron con suerte, porque uno también necesita un poco de suerte para construir una marca personal, por ejemplo. Entonces uno dice, parce, quizás la universidad no me sirvió tanto como me hubiera servido ser creadora de contenido. En pandemia, por ejemplo, que todo el Mucha mundo se volvió practicidad, famosa. mucha practicidad, claro. Exacto, entonces también ahí está el asunto de entonces qué hago. Entonces mejor me meto a hacer contenido, sí o no. Entonces hago contenido, o sea, estamos viendo todos qué ruta tomar que nos pueda dar más dinero, más rápido y que sea menos tiempo, porque también depende de uno qué tan joven está. Eso te iba a decir, yo al mismo tiempo está en contra, tan en contra. Ujú. Nosotros, los de esta otra generación, Y, X soy yo, y hacia atrás, nosotros estábamos, repito, depende de la profesión. Uno dice, bueno, el tiempo para ciertas profesiones, si te haces mayor, por ejemplo, como en el campo de la medicina, mamá y yo somos unas que, ay, ese señor tan mayorcito, tan viejito, ay, no, tan rico porque debe saber más. Cierto, a algunos docentes se les creía, sobre todo antaño, ¿cierto? Ay, tan rico ese señor sí sabe, o va a tratar el niño con más cariño, con más cautela, pero de resto, para todas las demás profesiones, la mayoría eso está en contra, y para la generación de ustedes, de verdad, muy complejo. Yo hago la pregunta de la inmediatez y de este tipo de cosas, tensiones, estrés, una montaña rusa todo el tiempo, como te dije ahorita, no juzgando, es más desde la consideración, no pesar, que no se piense acá en ningún momento, ay, es que ya nos tiene pesar, no, ¿qué tal? Es admiración a los que de verdad hacen algo por salir adelante. Es porque quiero cerrar esta pregunta con estas palabras de verdad. No, yo no lo he cerrado. Ah, está bien. Me falta el último punto. Está bien, pero que se vea y se entienda que a los que de verdad mueven esto, mueven lo social, lo personal, ustedes mueven políticamente, la economía sí que la mueven. Si alguien mueve esta economía fuerte, también son ustedes de verdad. Entonces, es una admiración completa y sé y reconozco lo complicado que es. Pero bueno, ahí van 2 puntos tuyos. ¿Cuál es el tercero? Mi último punto en los que convergen los tres era que, ya que hablamos de primero la economía, luego de las diferentes formas de crear dinero que son nuevas, porque antes ya era imposible pensar en Claro. ser creador de contenido, a menos que uno fuera un escritor, o un columnista, o trabajara por una revista, Ajá. ¿cierto? Me lleva a otro punto, que es son las redes sociales. Entonces, no solo en el término de una forma de existir como una persona pública, como lo haría un famoso, sino también de existir como un individuo. Entonces yo, digamos, Manu, que no me conoce nadie y no soy famosa, no es mi medio de trabajo, igual consumo redes sociales. Y estoy consumiendo redes sociales de personas que sí son creadores de contenido, que tienen exactamente mi misma edad o menos, que tienen una vida perfectamente curada en redes, que ganan muchísimo más que yo y quizás no hicieron ni siquiera la secundaria. Entonces, ahí viene también una parte ya más social y no tan estructural
sistemática, sino una más social de la comparación. Entonces, si yo todo Eso. el día... Pero ustedes lo sienten injusto, que todo esto pase, porque es que muchos, como acabas de decir, realmente ni siquiera el estudio básico completo. Yo creo que es injusto en términos de, no de por qué ellos ganan tanto, porque ellos ganan lo que les ofrezca. Creo que es injusto en términos de, porque un doctor que es completamente vital para la sociedad no gana mucho más, no comparado con ellos, sino en general. Si no los comparemos, por si hay una descompensación muy Exacto. grande. Entonces no es como, qué injusticia que los creadores de contenido, no, es como que qué injusticia que el sistema no recompensa otro tipo de profesiones que son completamente necesarias. La creación de contenido es muy necesaria, pero no es algo no es de vida o muerte. Básico, no es eso, no es como si lo habláramos a nivel de consumo, no es algo de tu canasta familiar personal de eso, de supervivencia. Y que profesiones como la medicina y otras tantas, es que no es solo por la importancia de la profesión, es que son fundacionales en la historia. Exacto, es que hay algo que se llama como la pirámide de Maslow, no sé si tú la has visto. Sí, trabajo social. Entonces, en la base están las necesidades que son básicas, las que tú necesitas para existir. Y menos mal, ahora digamos que contar con un sistema de salud, porque en algún momento no fue una necesidad básica, sino un lujo, y aún sigue siendo de ciertas maneras. La salud es una necesidad básica para seguir existiendo. La creación de contenido es necesaria como parte de una necesidad social y de recreación. Eso sí es necesario para, digamos, las necesidades de un ser humano completo, pero no es para existir. Y se reconoce ahora, en una hora de unos años hacia acá, pero en una época antigua eso no era parte de tu necesidad, esa triangulación Solo no que existía. sí, solo que sí, no pero nombrada. Eso. No nombrada. Y lo social está enfocado de otra manera. Eso porque, sí por está ejemplo, nombrado, pero desde lo social sencillo. No estaba nombrado como una necesidad. Ya. Pero, por ejemplo, entonces lo de los bailes con la familia, lo del diciembre, o que todos los señores se juntaban a cantar boleros. Las tradiciones. Eso es una necesidad de estar entretenido. Eso convoca a lo social. Y eso es necesario, Claro. exacto. Entonces, la parte, mira que hemos ido como de lo macro a lo micro. Entonces, el sistema económico, las carreras, y luego cómo me veo yo como un individuo comparado con otros individuos que están en exactamente mi mismo país, que tuvieron quizás las mismas oportunidades que yo, que tienen menos años que yo y que tienen muchísima más plata que yo. Y que responden a las exigencias sociales del momento. Entonces, si uno ve eso, y uno está trabajando todo el día, y la plata no le rinde, y se le está acabando el tiempo, y no tengo tiempo para especializarme más, y cómo voy a hacer un montón de cosas que deseo, y luego voy yo y veo a alguien que tiene una vida supuestamente perfecta, que tiene menos años que yo, no estoy diciendo que uno lo vea como algo injusto, sino que uno se vea a uno mismo como, me cogió la tarde. Hay un agobio, yo creo que se agobian por eso, pero claro, hay unas... Es coherente también todo eso, qué duro, me parece tan duro. Pero siguiendo de la mano con estas cosas y más lo que acabas de mencionar, todas estas vertientes de... También, entonces me preguntaste ahorita, ¿tienes preguntas? Claro, mira todo lo que ha surgido a raíz de eso que te propuse que habláramos y también de esta generación de ustedes, que tú lo tocaste ahorita, la comparación. Todo es una comparación. Si tú estás frente a unos muchachos, no falta que te diga, no nos compare, o entre los mismos hijos, pero ustedes se comparan todo el tiempo. Hay una comparación de ustedes como personas, como creadores de contenido, tantas cosas, pero claro, ya diste mucha explicación al respecto. Lo otro está como, todos tenemos vacíos, pues porque, claro, eso se trata el ser, potencializándonos y haciendo otras cosas. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, tú Manuela, te sientes satisfecha con lo que has hecho hasta el momento sin compararte con? No nos vamos a comparar con, sino de todo lo que has hecho, sientes que vas en una línea, en una temporalidad organizada para lo que tú tenías planeado o lo que hubieras pensado o soñado. Pues tú sabes que yo he tenido sueños más bien poco realistas. Gracias a Dios, me encantan tus sueños. Pero entonces, sin tener de base esos sueños, si yo me viera en este momento ya mismo, no comparándome quizás con otras personas, pero sí teniéndome en cuenta como un individuo dentro del sistema social y económico que tenemos,
yo siento que mi vida es maravillosa, o sea, yo siento que yo tengo una vida excelente. Qué bueno, me encanta eso. Y de hecho, cuando yo me agobio es porque mi plan a futuro es estar cada vez más tranquila. Claro. Entonces, ¿eso qué implica? Lastimosamente implica tener una buena cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, en este momento estoy como, ¿cómo consigo esa cantidad de dinero para en el futuro yo no tener que trabajar todo el día? Ajá. Pero mi vida en ese momento me parece excelente. Genial, qué bonito. Qué rico verte así, sentirte así. Igual estaré haciendo muchas más cosas porque yo hago cosas todo el tiempo. Y así debe ser, y estás ocupada. Hablemos de alguno de esos ítems que tengas por ahí, de esas brechas generacionales. Ok, hay una, pero tiene que ver más contigo. Pero lo podemos responder de pronto de una forma en la que estoy en mis 20s y obviamente pues tú estuviste en tus 20s, claramente, pero ya estás en otra etapa de tu vida. Entonces igual tú eres una generación, pero has vivido durante varias generaciones. Varias generaciones. Entonces, por ejemplo, si no te gusta esa pregunta me dices, pero por ejemplo dice una que sí tiene que ver más contigo y la puedes responder de manera también general, pero dice como que te arrepientes de algo que no hiciste a los 20 años por miedo. O sea, como que quizás ahora, mirándolo en perspectiva y con los cambios generacionales y sociales, tú dirías como que, qué bobado, quizás en esta época sí lo podría haber hecho. En la década de los 20. Sí, en tus 20. En mis 20, bueno. Arrepentirme de algo que no hice. Haber tenido más amistades. Me arrepiento de no haber tenido un círculo un poco más amplio de amistades. Claro que mi personalidad no daba como para un círculo muy amplio. Siempre fui muy hermética. Soy muy sociable, pero porque el otro se daba a la aventura le voy a empezar a hablar a Rebeca, no porque yo fuera de creerme más que otra persona, no, era muy tímida. Entonces no iniciaba, hubiera querido no haber sido tan tímida, pero es que igual ahora tampoco lo hago. Ahora se dan amistades porque la otra persona, vos sos Rebeca, usted cosa. Pero ya no es por timidez, ya solo no te importa. No, ya es una decisión de vida, es una decisión de vida tan rico, estoy tan contenta con las decisiones que tomo y con esta temporada, creo yo la mejor temporada larga y rica de mi vida, pero me hubiera gustado ser un poco más amplia, más generosa con la parte social hacia el otro, me hubiera gustado más. Esto de uno no se debe arrepentir de nada, a mí me parece, alguna vez pensé así y luego me di cuenta que era arrogancia. Para mí, en la mayoría de personas, no en todas, es una expresión de arrogancia. Uno sí tiene cosas que pudo haber mejorado y que reconocerlo te da un tinte muy bonito. Yo te veo a ti siempre con estas amigas, pero tan variada, con este estilo de amigas, con este otro estilo. Son focalizaciones, ¿cierto? Tan bonito. No, yo no le envidio nada a nadie. Entonces no digo qué rico haber sido como esta persona, no. Yo me amo tanto, tanto, desde la parte de valorarme y aceptarme. Y así me reconozco y me quiero muchísimo, pero qué rico en mis 20s, por ejemplo, que es la época de tantas cosas, hubiera tenido un poco más de amplitud social y lo hubiera vivido en los 20s, claro que complicado porque ya para entonces estaba casada y no habría tenido la forma de haber diversificado esa parte social con amistades porque ya estaba casada y ya tenía en mente que así fuera a los 3 años iba a empezar a tener hijos, porque son sueños, son pautas que te marcan en la vida. Sin embargo, no habría dejado para los 34, a los 40, tantas cosas que hice que eran propias de los 20. Pues creo que fue Foucault el que dijo, que no sé si citar a Foucault sea algo bueno en estos días. A mí me gusta, así. a mí me gusta. Creo que fue el que dijo que las etapas no se saltan, sino que se aplazan. Sí, es verdad. Yo no me la salté, la aplacé. No, eso, exacto. Sí, yo la aplacé. Solo que él dice, no como que la gente se miente, como que se la saltó a propósito, sino que, digamos, si a ti te tocó ser una adulta, te tocó, no es algo que tú hiciste. Claro. Igual en algún momento, o quizás por eso, tu personalidad también tiene muchas cosas que ver con sentirte niña o sentirte mimada y que gente te cuida. Me encanta, sí. Entonces, creo que fue él el que dijo eso, como que el ser humano no puede saltarse una etapa de desarrollo, simplemente la va a aplazar. Entonces, por eso hay
adolescentes de 40 años, ¿cierto? Porque hay gente que nunca creció. Es verdad, pero tan duro, ¿cierto? O a mí me parece muy duro. Pero a mí me parece bueno que, sobre todo hablando de generaciones pasadas, se den esa licencia. Pues porque, por ejemplo, que tú me digas que a los 20 estabas casada y con hijos, y que ahora, que sé que no lo estás haciendo por si acaso, pero que ahora estés queriendo salir, no sé, con 5 personas al mismo tiempo, viendo qué onda, divirtiéndote y no quieres estar casada con ninguno, sino que quieres estar en citas, tener una vida sexual sana, saludable, pero abierta. A mí en ese momento, yo no diría como que, ay, eso tan de tus 20 años. Me encanta que te des esa licencia porque ya tuviste, no te la permitiste en otro momento. Entonces me gusta que para otras generaciones uno diga, pues lo voy a hacer yo. Pues, ¿qué tiene? Es que hay cosas que sí, y con la frase que mencionaste, claro, eso es genial. Yo, por ejemplo, siento que he vivido, ya para la edad que tengo en el momento y que la amo y le agradezco muchísimo, es que solo abrir los ojos y despertarme cada día, tú sabes que yo le hago fiestas a eso, que es lo principal. Pero yo realmente he vivido todas las épocas que he querido vivir, pero aplazadas, muchas de ellas por lo mismo. Desorden. Aplazadas. No creo que sea desorden. Por ejemplo, lo que acabas de citar, a manera de uno de los tantos, de las tantas posibilidades que se dan, qué rico. Si uno no tiene la intención en el momento de una pareja estable o por lo que sea, porque son decisiones de vida, que al menos ahora no pueda darse esa licencia. Pero yo sí prefiero eso hacerlo en esta época, no a los 20 ni a los 30, porque creo que me habría metido en un montón de sin salidas. Ay, no, muy boba a los 20. Qué pereza, sí. Realmente me hubiera gustado ser más social como tú, ahorita según la pregunta, pero realmente me gustó mucho como vi cada época. Me gustó mucho como fui a los 20 y a los 30, porque eso me alejó de muchos peligros. Yo creo que, hablando de lo que tú dijiste de las amistades, dentro de mi círculo, que es lo que yo conozco, más allá de la familia de cada uno, porque igual la cultura latina sigue siendo bastante familiar, sí. Dejando eso como base y como un presupuesto, que igual sí se mantiene ahí, yo siento que nosotros hemos priorizado mucho a nuestros amigos, y a mí eso me gusta mucho. O sea, por ejemplo, yo en este momento yo no sueño con tener un amor de la vida, de hecho me da un poco de miedo. Sí. Yo no sé si yo quiero tener una sola persona por siempre. Ni siquiera tengo ganas de tener pareja, me da como pereza. Pero yo intento tener buenas amistades, o sea, como cultivarlas dentro de lo posible, porque todos estamos en la carrera de la que hablamos ahorita, claro, de a ver a dónde llegamos en el menor tiempo posible. Entonces todos estamos súper ocupados. Qué carrera tan loca, ¿cierto? Ajá. Pero entonces para mí es muy importante tener amigos, y de hecho hace poco pensé, yo ya no quiero usar las aplicaciones para tener una pareja porque qué pereza y me va a encartar, sino porque quiero tener más amigos. Sí. O sea, como que yo ya tengo mi núcleo de gente con la que yo espero envejecer en términos de amistades. Como que yo a los 80 llame a tal persona y le cuente esto. Para mí los amigos son el amor de la vida, y creo que mucha gente de mi generación piensa también en eso. Entonces ahí hay una diferencia importante dentro de lo que tú dices, pero yo tengo la hipótesis de que es porque a ustedes, y a ustedes me refiero a las mujeres porque no sé cómo eran los hombres, sí, las criaban mucho sintiendo que la familia, aparte de la familia en la que uno nació, era una pareja, ¿cierto? No eran los amigos. De hecho, por ejemplo, la mamá a ella siempre le dice que los amigos no existen y que siempre se van a ir. Ay, entonces, bendito. Exacto. Y por ejemplo, yo he notado que con mis amigas yo no tengo una reserva en términos de mi cariño o de mi afecto físico hacia ellas, porque para mí no es raro. O sea, si les quiero abrazar, o si quiero dormir con ellas, si queremos hacer una pijamada, a mí me parece la vaina más normal del mundo y me parece divertida. Claro. O sea, como que yo no quiero ponerle un filtro a mi afecto. Y por un tiempo, mientras iba creciendo, para la gente eso es tan raro que todo el mundo pensaba como que cualquiera de mis mejores amigas era mi novia, porque para los adultos es como que ese tipo de afecto se reserva para una pareja. Sí. Una vez yo hablé con la abuela y le estaba hablando como de mi exnovio y de una situación con mi mejor amiga. Y había pasado, bueno,
no es como que yo estuviera eligiendo, pero estábamos teniendo una conversación y yo le dije, güey, pero en general, un novio, una relación amorosa es mucho más volátil que una amistad, me parece a mí. Tiene como muchas más facilidades de terminarse porque son muchísimo más frágiles que una amistad. Y me dijo, no, porque es que su familia es su pareja inmediatamente. Y yo, güey, pero por ejemplo, si yo conozco a mi novia hace 3 años, pero yo tengo una mejor amiga hace 12 años, porque él es más familia mía que ella. Sí, con ella llevo 12 años de que ella sea mi familia. Sí. Y me dijo que pues era porque era mi novio inmediatamente. Entonces, si ella es mi abuela y ella es tu mamá, entonces pienso, quizás también por eso era muy difícil pensarlo como una prioridad. Quizás era una prioridad pensar en un hogar en el sentido de que tener una pareja y Sí, no claro. de tener una comunidad de amigos. Y eso tiene que ver con la crianza y con unas estructuras, claro, familiares, sociales y son unas creencias. Pero a mí no me molesta haber crecido así, me encanta. Es muy bueno todo lo que acabas de armar, ese entretejer las posibles razones. Me gustan, pero en mi caso específico yo agradezco mucho haber sido criada así porque yo sí le doy demasiada prioridad a mi familia. Mis amigos son muy importantes, pero es que gran parte de mis amigos están en mi familia. Y ya no es porque así fui criada. Yo me puedo salir... No, pero eso es porque eres ya tú. Es Pero porque creo que a soy tus yo. 20 tú sí tenías como prioridad, no tu familia, tus hijos, porque eso tiene sentido, sino Sí. tu esposo, porque yo creo que así criaban a las Sí, mujeres. y si ahora tengo una pareja también lo pensaría así. Que es de más la- importante que tus amigos. que va de la mano con mis amigos. El uno no es más importante que el otro. Exacto. Para mí va de la Exacto. mano, pero a mi esposo, así esté recién llegado a mi vida, le daría prioridad. Ahora lo que tú decías, no, es que yo puedo estar con unas decisiones porque ya estoy en otra época distinta. Listo, uno aplaza épocas, pero hombre, si hay épocas para todo. Si ahora me da por colocarme una minifalda muy cortica, porque a los 20 o a los 30 no me las coloqué, yo creo que cada quien es libre de actuar como desee, pero tú que me conoces sabes que en ese sentido, si soy todavía muy conservadora, me gusta hacerlo. Yo creo que en la vida hay épocas para todo. Para mí, alguien que yo conozca le voy a dar demasiada prioridad si es mi pareja, porque no estoy en esto de que cualquier persona va a ser mi amigo. Soy muy cerrada en el tema de las amistades. Por eso a los que tengo considerados como amigos, les brindo todo mi cariño, tienen todo mi apoyo. Porque para mí la amistad es muy valiosa, pero para mí pesan por igual. Tengo otras 2 preguntas para terminar. Sí, Entonces, la que sigue, intentemos hacerla breve. breve. Sí, Sustanciosa porque es importante, me gusta. sí, sí. Y la última, ya sí, tú miras lo que Como dices. cierre, listo. Entonces, la penúltima es, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que eras una adulta? Me di cuenta muy niña. Yo sé que no era la edad de la adultez, pero me di cuenta muy niña. Aquí tienen que ver muchas cosas familiares, necesidades, vínculos, refuerzo afectivo. Parte del refuerzo es viví mi papel de niña, amo mucho a mi niñez, muchísimo mi niñez, la valoro, la quiero, pero yo empecé a ser adulta muy niña. Ahí me di cuenta. O sea ¿En que, qué digamos, época? Antes de la adolescencia. O sea que digamos que cuando tú saliste de tu casa y empezaste a vivir con un desconocido, bueno, no un desconocido, con tu esposo, Sí. cuando empezaste a ir con alguien que no era de tu familia y estabas ya en otra casa y tenías que hacerte cargo de un hogar, para ti ya eso no era nuevo. No. O sea, no eso fue era- como que, ay, Dios mío, me independicé, soy una adulta. No, nunca sentí me independicé, nunca lo pensé así. Sí pensé, salí de la casa, algo como así. Pero no, uy, me independicé, ahora sí voy a hacer yo, ahora sí voy a hacer lo que quiero. No eso, pero sí como que, oh, qué adulta me siento. No. No, yo me sentí adulta desde que mi papá nos dejó y al salir mi mamá a trabajar, yo quedé automáticamente, no porque me nombraran ni porque yo lo pidiera, ni por una manipulación de mi mamá, jamás no. Fueron necesidades de la casa. Automáticamente, tipo 8 o 9 años, empecé a ser otra especie de mamá en la casa. Ahí empecé a ser adulta. Y a sentir la necesidad del ahorro, y a buscar los tarritos de leche clean que se ocupaban mis tías con sus hijitos para guardar moneditas. Hasta algunas de mis tías me pedían esas moneditas prestadas. Yo, mi respuesta, porque se supone que legalmente soy una adulta hace rato. Sí, legalmente. Legalmente. Claro, lo haces muy bien. Yo sé que has hecho tus pataletas, pero lo haces muy bien. O sea, yo sé que soy una adulta, de nuevo legalmente, Sí. pero yo a veces yo me siento muy chiquita.
Sé que igual soy muy capaz de muchas cosas, pero a mí me hace sentir bien tener un grupo de apoyo, Sí, claro. porque hay muchas cosas que yo no sé hacer. Ajá. Entonces, por ejemplo, Y te funciona muy bien estar invocando tus grupos de apoyo. exactamente, porque por ejemplo, yo trabajo mucho y yo creo que yo soy muy independiente de mis cosas. Intento. Entonces yo trabajo y me encargo yo misma de mi trabajo y lo hago todo el tiempo. Y si tengo proyectos personales, los hago siempre, Sí. así los tenga que hacer sola, o incluso si los quiero hacer sola, porque me gusta hacerlo sola. Claro. Y tengo un montón de como empresas diferentes, entonces quiero hacer un corto por aquí, solo porque quise hacer un corto cinematográfico, o quiero hacer un podcast, o sea, como que igual me hago cargo de mí, dentro de lo posible. Y dentro de todo lo que se te ocurre, porque te ocurren muchas cosas. Entonces, en ese sentido, sí. Pero, por ejemplo, voy a hacer un viaje sola y yo me siento como que, ay, soy una adulta, nada, me va a pasar. Ay, no, yo volví a ser adolescente. Sí. Si yo quedara en embarazo en este momento, para mí es embarazo adolescente. Eso no, yo no soy una adulta. Más que adolescente, será un embarazo familiar. ¿Cómo así? Si fueras de un embarazo y de pronto, en una de esas ramificaciones de respuestas, decidieras tenerlo, eso sería un embarazo de toda la familia, todos tendríamos que estar ahí. Igual, Bien, eso está ustedes bien. no sabrían porque yo abortaría. Ay, Em, así que no vaya a enterar yo jamás. Entonces, pero, por ejemplo, yo antes tenía estas dos, y son cosas muy tontas, como uno es adulto cuando pasan estas dos cosas, y yo esas dos cosas no las he logrado. ¿Cuáles? Cuéntame. Una, saber andar en el centro. Ay, sí, no, todavía no sabes. No sé. Sabes cositas, no No todas. sé, y yo Eso. siento que antes, de más que es mentira, además que mucha gente no se anda en el centro, y son viejitos y son Tengo señores. personas de mi edad que se embolatan. Exacto, de más que es Conocidas, mentira. Pero se para embolatan. mí, los adultos siempre sabían qué bus coger, a dónde llevaba. Decían, por Palacé con la no sé qué. Y yo, mi reina, que Caracas, que Ecuador, que Pero la que esos sea. adultos, para ti somos tu abuela y yo, el resto aquí más has escuchado. Sí, pero para mí el centro, para mí era como, ok, Porque ¿qué los es demás esta adultos selva? de la familia casi no saben eso. No sé por qué yo no he ido con más gente al centro. Eso, Pero, y yo, ok, si alguien sabe caminar en esta selva y no le da miedo y lo sabe hacer solo, es adulto. es adulto. Y la otra. Y la otra, saber hacer toda la vuelta solo. esa Chica, tampoco. a mí me mandan unas cosas del banco que yo digo, ¿qué significa esta palabra para empezar? Amá, ¿Qué es esto? Exacto. Amá. Entonces, como que ahí yo necesito un grupo de apoyo. Esas dos cosas yo no las he Pero todos logrado. son Y procesos. seguramente no las lograré. Se las seguiré preguntando a ChatGPT o algo. sí, sí, ya. No, porque si Ya, alguien no ya, me puede ya se ayudar, reemplazó. si alguien no me puede ayudar y yo... antes había un grupo de Facebook, creo que me la acabé. No, es No, que bueno. Había un grupo de Facebook, o todavía hay, de la Universidad de Antioquia que se llama Asamblea. Y cualquier persona que quiera estudiar ahí, pues puede hacer parte. Mija, por Dios, la forma en la que yo pregunté cosas ahí. Y yo, chicos, ¿dónde hay alguien que trabaje con planillas de pago para que me explique tal cosa? Pero eres avispada y tienes el grupo de apoyo. A eso, buscas. pero entonces esas dos cosas, ¿sé andar el centro sola? No. No. Sé andar, o sea, sé llegar a una estación y llegar a Junín. Pero ya tienes unos puntos de referencia. Y llegar al Colombo. Por fuera de esas dos cosas, lo que esté en esas zonas. Por fuera, no, chica, no sé. Y hacer vueltas hacer solas. diligencias. Ay, ma, esa es de las cosas que más podría odiar yo. Y de vueltas no me refiero, por ejemplo, a mercar, No. sino como... Son las vueltas malucas donde pides que te acompañemos. Ay, cuando Que empecé... también me han pedido a mí. Cuando empecé a ver, cuando no me descontaban de inmediato lo de la seguridad social, porque igual apenas vine a ser una persona empleada, siempre fui prestadora de servicios. Cuando yo tenía que llenar esos formularios, ay, chica, ¿qué? Y yo, ¿de qué me están hablando? Yo ni siquiera sabía, ¿yo qué es un RUT? ¿Y para qué necesito yo un RUT? Y que de mucho de eso le preguntas a Sebas, que también era un reciente Él tampoco adulto. sabía. Por eso un reciente adulto también, pero no, pues te explicaba cositas. Vea, mi exnovio. El hombre te ayudó. Dios lo bendiga. Ese hombre sabía todo lo que yo odiaba hacer vueltas y las hacía por mí. Ese es un amor completo. ¡Qué hombre! Bendito Dios. Sí. Entonces, Última bueno, pregunta. La última es, ¿qué consejo le darías a alguien que esté en sus 20? Entonces, recomendación para alguien que esté Sí. en su década de los 20. Sí. O sea, como a mí, alguien como yo.
O bueno, no alguien como yo porque yo soy muy privilegiada. Lo que uno recomienda, lo que puedo sugerir, realmente no creo que lo sigan mucho. Que piensen 2 o 3 veces las grandes decisiones, pero es que uno a los 20 veces las piensa una vez y no, esto es, a mí algo me indica que esto es. No, es que yo sé lo que estoy haciendo, pues contraríales. Ninguno de nosotros sabe qué está haciendo. Por eso, contraríales a ver qué. A ver, yo sé lo que estoy haciendo y como ponen cejas, una mirada profunda, uno dice, no, de pronto sí cree que sabe. Uno sabe que no sabe. Uno sabe que le preguntó a Google. Sí, pero yo digo, de verdad que, y lo veo con algunos estudiantes, lo veo en la calle cuando alguien me pregunta algo y da uno con gente de cierta edad, en esa década, uno dice, no, hay mucha gente perdida, pero hay gran madurez también en la década de los 20, sin que hayan saltado su edad o la hayan aplazado el vivirla. Hay gente de verdad, hay una toma de conciencia muy grande. A mí me molesta, y me molesta, no me molesta de rabia, me genera una incomodidad desagradable cuando un adulto de mi edad o más no reconoce que hay un gran potencial y grandes pensadores en la generación de ustedes y en la que se está gestando. Eso de con esta juventud no se puede hacer nada me parece horrible, me parece trillado y mandado a recoger, me parece irrespetuoso, porque dentro de esta juventud están ustedes, que son seres tan valiosos. Como muchos de mis estudiantes, como tú lo sabes, muchos de mis exalumnos que son para mí unos ejemplares de personas, como mis sobrinas, que están en el día a día luchándola y son unas guerreras también. Entonces me parece trillado, me parece falta de respeto, me parece falta de pensar. Y esa falta de pensar se evidencia en muchas personas de tu generación, pero no en todas. No, pero a mí me parece un consejo que igual yo doy, yo creo que en cada episodio. Ajá. Y eso que no soy, pues mis podcasts no son el ejemplo de eso. Pero cada vez yo digo, ay, qué rico sería la gente que se atreviera a pensar. Sí, pero hay que pensar un poco más las cosas. Importantísimo, entonces yo estoy súper de acuerdo. Sí, en la recomendación es pensar un poco más, sobre todo esos grandes pasos que están en la vida, porque a veces de pequeñas cosas que uno cree que eran bobada, han ocurrido grandes dificultades, Total. grandes tragedias por no haber pensado un poquito más. Mi recomendación para la gente que esté en sus 50, 40. Eso, fíjate decir yo, hey, ¿qué nos vas a recomendar a nosotros? O sea, más allá de que se permitan ser humanos, porque por ejemplo para mí ha sido muy importante y sé que ha sido difícil porque igual nuestro vínculo primordial ha sido ser madre e hija. Claro. Sí. Pero en algún momento de mi vida para mí fue muy importante que tú a ti misma te vieras como una persona y no como una mamá primero, sino primero como una persona y ya luego como una mamá, Sí, como una sí. faceta de ti. Sí. Que obviamente eso era un trabajo tuyo, pero para mí era como que yo creo que tú sí eras una persona por fuera de la casa, pero que en la casa quería ser mucho una mamá. Y Sí. para mí era muy importante que te vieras como una persona y que pudiéramos ser amigas y no solo madre e hija. Entonces como que los adultos se permitan ser porque todo les da pena. Por ejemplo, mi tía no tiene hijos, pero en algún momento ella me hizo una pregunta, pues que no dejaré aquí, pero ella tenía cierta pasión. Y en algún punto llegó una edad y me dijo, yo creo que seguir con esta pasión es infantil y me da pena, porque yo creo que a mi edad yo no la debería tener. Sí, hay mucho tema de pena. Volviendo a esa palabra que decías al inicio, tabú. Hay un tabú, hay unos tabúes respecto a ciertas cosas, entonces es muy complicado. Sí, qué buen consejo, permitirnos ser. Yo me lo estoy permitiendo desde hace tiempo, tú lo sabes. Y yo sé que el que yo me lo permita y de una manera sana, porque a mi parecer es sana, yo la vivo así, sé que para ustedes es algo que les da felicidad y les da tranquilidad. Entonces, aparte de eso, sería lo que tú estabas diciendo precisamente, como escucharnos, Sí, porque obviamente ustedes tienen mucha razón en muchas cosas, no, quizás no razón, tienen mucha experiencia en muchas cosas, de experiencias que les sucedieron a ustedes, pero ustedes deben vivir su pero vida. el mundo cambió, Claro. y nosotros somos el reflejo de cómo cambió el mundo, entonces la experiencia que ustedes Que no tuvieron, está mal, que exacto, es un cambio. la experiencia que ustedes tuvieron en un mundo anterior puede ser relevante aún, pero el mundo cambió. Entonces, Sí. muchos de nosotros, a pesar de que quizás no sepamos lo que estamos haciendo, la mayoría de veces sabemos de qué estamos hablando. Sí, sí es verdad. Y mucha gente no está dispuesto a escucharnos a los jóvenes. No, pero también hay una pérdida de
de reflexión y una pérdida de respeto también ahí, porque nosotros debemos valorar y respetar. Cada época trae sus cosas, sus maravillas. Pero no digo solo respetarnos mientras nosotros somos, sino que, por ejemplo, de las conversaciones que yo puedo tener como una joven hablando contigo, que tú no digas como, ay, bueno, la voy a dejar ser, sino como eso que yo te estoy diciendo a ti también te sirve y también es importante y te estoy ayudando a modificar también la forma en la que tú ves el mundo. Es que cobra importancia. Mira, yo te lo decía al principio de este momento, de este encuentro. Hay cositas, X o Y palabra que hubieras mencionado, te dije, qué rico, eso lo aprendí con ustedes. Claro, es que ustedes abren un mundo de posibilidades y nosotros compartimos un mundo de experiencias. O sea, ustedes miran qué toman y qué dejan, pero la experiencia más grande es la que ustedes viven, o sea, la experiencia que, como ustedes se replantean. A mí me gustaría que se pensaran un poco más, se pensaran dentro de lo conveniente o no, no de lo inmediato, sino lo conveniente para ustedes, de una manera bonita y espiritual, sin hablar de religión, sino qué los mueve espiritualmente para que esa emocionalidad no sea tan fluctuante. Esa sería mi recomendación. Y bueno, qué rico este encuentro nuestro a propósito de que está cerca el Día de la Madre, me encanta. Salimos hablando de muchas cositas también madre e hija a propósito de las brechas o no brechas generacionales. Bueno, y para cerrar, recomienda una canción. Me encanta de A Mi Manera, ¿De qué? pero se la recomendaría sobre todo a las señoras de los 40 en adelante. Claro que me encanta que toda mujer escuchara esa canción. Marta Sierra Lima. Okay. Yo esa canción la amo mucho. Esa porque te está diciendo, sí, decidí las cosas, decidí mucho, pude ser muy juzgada, pero todo fue a mi manera y lo voy a asumir. Entonces esa canción me parece tan bonita, va de la mano con lo que yo soy y con lo que me gustaría que las mujeres en general, sin importar de qué generación, aquí no hablamos de brechas generacionales, deben rescatar por encima de lo que una persona, una mamá, la familia, los hijos, la sociedad, un hombre X o Y, la pareja, puede no ser un hombre, piensan de uno, hey, haz tus cosas a tu manera, pero hacerlas bien. Y buenas o malas, lo que decidas, asúmelo, debes asumirlo. Esa canción me parece hermosa. Eso es un clásico, una artista argentina. Bueno, yo recomendaría, no tiene que ver mucho con el tema, pero sí con el espacio. Voy a recomendar una canción que se llama Mi Muñeca de las Áñez, que le canta como una mamá a una hija. Ay, me parece una canción tan hermosa. Pero sí tiene que ver con el tema. Pues no con el tema del asunto generacional, pero sí con el No. espacio en el que estamos hablando tú y yo. Claro. Y yo creo que esa canción resume mucho la forma en la que tú me has maternado, que es bonita. Está chévere. Entonces voy a recomendar esa. Eso Y está bien. ya, amigos, nos vemos después cuando se pueda. Nos vemos Chao. cuando nos veamos. Nos veremos cuando nos veamos. Gracias por este encuentro, por la invitación. Hasta luego, chaito. Adiós, gracias.